puntos débiles y hernias. Tenemos el pequeño contenido temático que veremos a continuación, ¿no? Bien, para iniciar vamos a hablar sobre abdomen, en este caso sobre las generalidades. Bien, lo que se nos dice en la literatura que el abdomen va a ser una cavidad que se encuentra principalmente constituida por músculos, ¿no? En este caso, este abdomen va a tener una forma cilíndrica, como lo podemos observar aquí en pantalla, pero si nosotros no observamos bien, ¿no? Nos damos cuenta que va a estar aplanada en la parte anterior y en la parte posterior. Este abdomen, además de ser una cavidad cilíndrica, va a tener la función de alojar gran parte de algunos órganos de los sistemas, ¿no? En este caso, los principales sistemas va a alojar va a ser los órganos del aparato digestivo y también los órganos del aparato genitourinario, ¿no? Adicional a ello, vamos a hablar también sobre sus límites. Este abdomen va a tener tanto límites externos como también algunos límites internos. Dentro de sus límites externos vamos a encontrar una línea. Vamos a trazar una línea desde el apófisis sifoides hasta la 12ª vértebra dorsal, ¿no? O también conocida como la 12ª vértebra torácica, si lo podemos observar aquí en imagen. Entonces se va a trazar una línea de tipo oblicuo. Esa va a ser el límite superior de los límites externos. En cuanto al límite inferior, pues vamos a tener a las crestas ilíacas, como lo podemos observar aquí en pantalla, y también al pliegue inguinal. En cuanto a los límites internos, pues vamos a atender a la bóveda diafragmática, que lo podemos observar aquí en pantalla, y también a la línea innominada, ¿no? Que lo podemos observar acá, incluyendo a lo que va a ser a la pelvis falsa, ¿no? A la pelvis falsa. Bien, en cuanto a su constitución, como ya lo mencioné, pues va a estar constituida principalmente por músculos, como tenemos aquí el cuadrado lumbar, el recto del abdomen, los músculos ilíaco, el psoas mayor, el oblicuo externo, interno y el transverso del abdomen, ¿no? Los cuales vamos a detallar esto de una mejor manera más adelante. Pero también vamos a ver que este abdomen va a estar constituido por algunos huesos, ¿no? En este caso vamos a tener a las 5 vértebras lumbares, pero también la literatura nos va a mencionar que está incluyendo el borde inferior de la duodécima vértebra lumbar, perdón, de la duodécima vértebra torácica. Adicional a ello, se nos menciona que va a estar constituida por los bordes costales, que bueno, vendrían a ser tanto en este caso, la parte de la décima costilla, y también nos dice que va a estar constituida por la undécima y duodécima costilla. Adicional a ello, se nos menciona que va a estar constituida también por lo que va a ser los huesos pélvicos, ¿no? En este caso sabemos que va a estar constituido, los huesos pélvicos van a tener una parte del isquion, ilion y el pubis. En este caso van a estar constituidos principalmente por lo que va a ser el hilo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si nosotros queremos estudiar al abdomen de una manera topográfica, vamos a ver que va a estudiar dos partes, ¿no? Primeramente va a estudiar las partes blandas que constituyen las paredes, pero también va a estudiar lo que va a ser la cavidad abdominal y el contenido que tiene, ¿no? En esta clase pues vamos a hacer énfasis en las partes blandas y en las paredes, ya que posteriormente se verá cada uno del contenido que posee, ¿no? Bien, en cuanto a esta topografía, pues vamos a ver que también el abdomen va a presentar algunas regiones. Por ejemplo, tenemos a la región umbilical, tenemos también a la región externo-costopubiana, tenemos algunas regiones laterales también, como la región costoilíaca, la región inguino-abdominal, que va a estar más o menos en esta parte, y también tenemos a la región lumboilíaca.
Es así que a través de este estudio topográfico, pues vamos a tener también algunos puntos de referencia que nos van a ser de mucha ayuda, por ejemplo, para la auscultación, para la inspección, la palpación, entre otros, ¿no? Dentro de ellos tenemos al punto donde vamos a encontrar a la apófisis sifoides, tenemos al borde costal, que como ya mencioné, va a constituir principalmente por los cartílagos costales de la séptima octava hasta la décima costilla, y pues principalmente va a estar formado por la décima costilla, ¿no? Vamos a tener a la línea media, que bueno, en este caso lo vamos a llamar también como línea alba. Tenemos al ombligo o la región umbilical, como ya se mencionó. Aquí también vamos a poder observar la línea semilunar, que bueno, quizás no se nota mucho, pero lo estamos dibujando. Esta también es denominada como la línea de Spiegel y pues va a representar el borde lateral o el borde externo del oblicuo externo, ¿no? Pero también la literatura nos menciona que puede ser el límite del músculo transverso con su aponeurosis. Aquí vamos a poder encontrar la línea inguinal, entre otros. Bien, ahora para hablar ya un poco más sobre la topografía abdominal, pues vamos a ver que para poder estudiar mejor el abdomen, pues vamos a necesitar que este esté en pequeños cuadrantes o en regiones más pequeñas para así nosotros poder indicar o describir algunas estructuras, ¿no? Es por ello que se hace uso de la topografía abdominal. Para ello, para trazar estos pequeños cuadrantes o regiones, vamos a hacer uso de algunas líneas verticales y de algunos planos topográficos, ¿no? Y estos planos principalmente van a ser de forma horizontal. Bien, en cuanto a las líneas verticales, vamos a tener a la línea media, que lo podemos observar aquí en pantalla. También tenemos a la línea external, que vendría a ser la línea que está trazada en el borde externo del esternón. Tenemos a la línea paraesternal, que como su mismo nombre ya lo menciona, no va a ser paralela a la línea external. Y pues también otra línea, pues vamos a tener a la línea clavicular media o medio clavicular. Bien, esta línea también es denominada como la línea inguinal o inguinal, ¿no? Bien, en cuanto a los planos horizontales, pues vamos a tener aquí en pantalla, podemos observar 5. El primero, bueno, se consideraría como uno de los más importantes, sería el plano transpilórico. ¿Por qué menciono que es el plano transpilórico uno de los más importantes? Pues ya que en este punto vamos a encontrar muchas estructuras que nos van a servir de puntos de referencia, y también van a ser puntos en los que nosotros vamos a encontrar algunas estructuras que pueden presentar algunas patologías, dentro de las cuales vamos a presentar, por ejemplo, el fondo de la vesícula biliar. Tenemos también el cuello del páncreas, los orígenes de la arteria mesentérica superior, tenemos la vena porta hepática, la raíz del mesocolon transverso y la unión duodenal y los hilos renales, ¿no? Adicional a eso, el plano transpilórico también podemos mencionar que si nosotros queremos compararlo a nivel vertebral, pues esta línea se va a encontrar a nivel de la vértebra lumbar número 1. Asimismo, otro plano horizontal, vamos a observar a la línea subcostal. Esta línea, pues como ya se ha mencionado, va a pasar en el borde costal, que pertenece a la décima costilla, y si lo comparamos con la parte de la columna vertebral, va a estar principalmente representada por la vértebra lumbar número 3. Otra línea tenemos a la línea o el plano transumbilical, que como ya su nombre lo menciona, pues va a pasar por el ombligo. Tenemos a la línea transtuberosa, que va a pasar por los tubérculos ilíacos a nivel del E5, y finalmente pues tenemos a la línea interespinosa, que va a pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores. Bien, entonces, como ya mencionamos cada uno de los planos y las líneas, pues ahora vamos a ver
cómo es que se va a dividir a través de esta topografía abdominal el abdomen, ¿no? En este caso, pues si nosotros primeramente trazamos una línea, el plano subcostal, más o menos a esa altura, pues vamos a observar que el abdomen, o bueno, esta parte del cuerpo, pues se va a dividir en dos. La parte superior se va a denominar como la cavidad torácica y la parte inferior, pues se va a denominar como la cavidad abdominal, que es en la cual nos vamos a centrar, ¿no? Por otro lado, si nosotros trazamos la línea o el plano trazo umbilical, pues el abdomen se va a dividir en dos partes, un hemiabdomen superior y un hemiabdomen inferior. En cuanto, si nosotros queremos una división en cuadrantes, ¿no? Que van a ser 4, pues debemos de trazar dos líneas. La línea transumbilical y la línea media. En este caso, pues lo va a dividir en 4 cuadrantes, uno superior izquierdo, superior derecho, inferior derecho e inferior izquierdo. Bien, en cuanto ahora a la topografía abdominal, ya en cuanto a las regiones, pues para trazar o para poder observar estas regiones, pues debemos trazar en total 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales. Pero aquí hay cierta controversia, ya que, por ejemplo, en cuanto a las líneas verticales, se trazada la línea, como acá dice, como acá mismo se menciona, la línea semilunar, o también conocida como la par esternal, o también puede ser trazada la línea medioclavicular, ¿no? En cuanto a los planos horizontales, pues podemos trazar tanto el plano transpilórico como el plano subcostal, y en la parte más inferior podemos trazar el plano intertubercular o interespinoso, ¿no? Aquí, bueno, no se necesita una regla para seguir cualquiera de estos planos, ya que así nos van a dar en total 9 regiones, ¿no? Dentro de los cuales vamos a tener el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco ováceo derecho, el mesogastrio, el flanco ováceo izquierdo. También tenemos a las fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha, y el hipogastrio, ¿no? Aquí podemos observar algunas estructuras que se encuentran y que las podrán observar con mayor detenimiento en las diapositivas que serán pasadas, ¿no? Bien, ahora ya para entrar a lo que va a ser la pared anterolateral del abdomen, pues primeramente vamos a iniciar por sus límites. Según lo que nos menciona la bibliografía de Gray, nos va a mencionar que en su límite superior, pues vamos a encontrar a la apófisis sifoides y a los bordes costales. Estos bordes costales, al unirse, van a formar un ángulo, el ángulo de Charpy, ¿no? Y en la parte inferior, pues vamos a encontrar a los huesos pélvicos, que lo podemos observar aquí en la imagen, ¿no? Ya se ha mencionado también que principalmente en los huesos pélvicos, pues vamos a tomar al ilio. Asimismo, pues podemos observar a sus capas. Vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, la capa muscular. Esto también vamos a encontrar a lo que va a ser la fascia extraperitoneal, y finalmente vamos a encontrar el peritoneo. Bien, en cuanto a la fascia superficial, vamos a ver que esta va a estar principalmente constituida por tejido conjuntivo de tipo graso, y pues se va a dividir en dos, una capa superficial y una capa profunda. En cuanto a la capa superficial, pues vamos a ver que esta va a estar compuesta principalmente por tejido grasoso y se va a denominar como la fascia de capa. La podemos observar aquí en pantalla. Esta va a ser la fascia de Cantor y la capa más superficial. Esta además va a constituir, o por así decirlo, va a seguir, va a rodear lo que va a ser el pene, y luego finalmente va
a ir al escroto y finalmente pues va a formar la fascia de algunas fibras del músculo dartos, ¿no? Y en la mujer pues va a ir a lo que va a ser los labios mayores. En cuanto a la capa profunda, pues vamos a ver que esta capa va a estar principalmente constituida por una fascia membranosa y se va a denominar como la fascia de escarpa, que también lo podemos observar aquí en pantalla, que va a ser la fascia de escarpa. Esta pues va a seguir, ¿no?, su camino y finalmente va a ir a cubrir lo que va a ser la fascia del muslo. Por lo tanto, va a constituir lo que va a ser la fascia lata, ¿no? Bien, adicional a ello, también vamos a ver que esta capa profunda en los hombres va a formar el ligamento fundiforme del pene y en la mujer pues va a formar lo que va a ser los labios mayores. Bien, ahora ya vamos a pasar a lo que va a ser los músculos. Estos músculos van a ser 3 planos y 2 verticales, ¿no? En total vamos a tener 5 músculos. Bien, vamos a iniciar con lo que va a ser los músculos planos, dentro de los cuales vamos a tener al oblicuo externo. Este músculo oblicuo externo, pues vamos a ver que va a tener un origen en las prolongaciones musculares desde las últimas 8 costillas, ¿no? Estas van a tener una dirección ínfero internas, o sea que van a ir desde fuera hacia adentro y pues van a ir hacia la parte inferior, ¿no? Por eso se nos menciona que va a ser inferior interno. Adicional a ello, vamos a ver que se va a insertar en los labios laterales de la cresta ilíaca y en la apófisis, en la aponeurosis que termina en el rafe medio, ¿no? O también conocido como la línea alta. Su función va a ser comprimir el contenido abdominal y ambos además se van a encargar de flexionar el tronco a cada lado, ¿no? En cuanto a su inervación, vamos a ver que va a estar inervado por los ramos anteriores de los 6 últimos nervios raquídeos, o sea, por los nervios T7 hacia T2. Adicional a ello, este oblicuo externo pues va a tener fibras. Esto va a tener fibras superiores, medias e inferiores. En cuanto a sus fibras inferiores, pues vamos a ver que va a estar formando el ligamento inguinal, va a tener el pilar externo e interno del conducto inguinal, donde vamos a obtener al anillo superficial, que más o menos se va a ubicar en esta parte, y finalmente pues vamos a tener una prolongación, ¿no?, el fascículo interno. Además, este músculo externo, el oblicuo externo, pues se va a encontrar también formando otros ligamentos. Aquí vamos a poder observar el ligamento pectíneo, que va a estar rodeando principalmente esta parte, y también vamos a tener al ligamento lacunar. Bien, en cuanto a los otros músculos, tenemos al oblicuo interno. Este oblicuo interno pues va a ser de un menor tamaño que el oblicuo externo y va a ser un poco más fino también, se nos menciona en la literatura. Este músculo, como podemos observar aquí en pantalla, pues va a tener una dirección superinterna, o sea que va a ir desde hacia abajo, hacia arriba, un poquito, como se menciona, superinterna, y pues va a ir hacia adentro, ¿no? Desde afuera hacia adentro. En cuanto a su origen, pues vamos a tener que se va a originar en la fascia toracolumbar, también en la cresta ilíaca, y en los 2/3 laterales del ligamento inguinal, como podemos observar aquí en pantalla. Se va a insertar en el borde inferior de las últimas 3 o 4 costillas, que podemos observar aquí en pantalla, y va a terminar en la línea alba. Su función también va a ser comprimir el contenido del abdomen y además también se van a encargar de flexionar el tronco. Sin embargo, estos lo van a llevar hacia el mismo lado, no como en el anterior caso. En cuanto a su inervación, pues también va a estar inervado por los 6 últimos nervios raquídeos torácicos, pero también vamos a agregar al primer nervio lumbar, ¿no?
En cuanto al músculo transverso del abdomen, pues como su mismo nombre lo menciona, pues sus fibras van a ser transversas o oblicuas, ¿no? Como lo podemos observar aquí en pantalla. Este se va a originar en la fascia toracolumbar, en el labio interno de las crestas ilíacas, en el tercio lateral del ligamento inguinal, y también se va a originar en los cartílagos costales de las 6 últimas costillas, que podemos observar aquí en pantalla. Se va a insertar en la aponeurosis que termina en la línea alba, como los otros músculos mencionados, y su función va a ser comprimir el contenido del abdomen, ¿no? También está inervado, al igual que el músculo anterior, por los nervios raquídeos torácicos, que en este caso van a ir de T7 a T12, adicionando la primera lumbar. Aquí también podemos observar que este músculo transverso del abdomen, pues en su parte profunda se va a encontrar esto rodeado por la fascia transversalis, que podemos observar aquí. Esta fascia transversalis pues se va a encontrar no solamente rodeando al músculo transverso, sino que va a estar cubriendo toda la cavidad abdominal. Es por ello que como ya lo mencioné, se va a encontrar recubriendo toda la cavidad abdominal y además se va a continuar en la cavidad pélvica. Además, como ya hemos mencionado anteriormente, los antiguos músculos, estos músculos también van a estar rodeados por otras fascias. Sin embargo, la fascia transversalis va a ser un poco más desarrollada y pues más visible, ¿no? Es por eso que es la que más se menciona. Adicional a ello, pues también vamos a ver que esta fascia transversalis va a tener una inserción también toracolumbar, o sea, parte posterior. Bien, ahora ya para entrar a ver a lo que van a ser músculos verticales, pues vamos a ver que van a ser un número de 2, los rectos del abdomen y también bueno, aquí viene un pequeño error, que vendría a ser el músculo piramidal del abdomen. En cuanto a los músculos rectos del abdomen, pues lo podemos observar aquí en pantalla, son largos y son algo aplanados. Se van a originar en las crestas del pubis, en el tubérculo del pubis y en la sínfisis del pubis. Tenemos que se insertan en los cartílagos costales de la quinta a la séptima costilla. Tenemos que su función va a ser comprimir el contenido del abdomen, flexionar la columna vertebral y además va a tensar la pared abdominal, ¿no? En cuanto a su inervación, pues también va a estar inervada por los últimos nervios torácicos, en este caso de T7 a T12. Y aquí vamos a ver algo particular, que en este caso van a estar rodeados por una aponeurosis, pero esta aponeurosis pues va a ser formada por los 3 músculos, ¿no? En este caso vamos a tener por la fascia del oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso del abdomen. Sin embargo, aquí hay algo particular. Lo particular es que en los 3 cuartos superiores, pues vamos a observar que estos músculos, los músculos rectos del abdomen, se van a encontrar totalmente cubiertos, ¿no? Esto, por, por esta vaina que se van a formar a través de las aponeurosis de estos músculos. Como podemos observar aquí, va a estar completamente rodeado, envainado. Y vamos, bueno, según los que ya podemos observar y lo que se nos menciona, pues va a estar en la parte anterior, cubierta por el oblicuo externo y por la mitad del oblicuo interno. Y en la parte posterior, pues con la otra mitad del oblicuo interno y también con la parte del transverso del abdomen. Sin embargo, si podemos observar aquí, esta parte ya pertenece a lo que va a ser la parte inferior, ¿no? En el cuarto inferior de lo que resta del recto del abdomen. Y aquí podemos observar que todos los músculos o las aponeurosis de los músculos van a estar pasando anterior y no hay nada que cubra por la parte posterior, ¿no? En cuanto a las aponeurosis. Entonces eso es algo particular de esta parte. Bien, ahora sí ya para hablar sobre el transverso el músculo piramidal del abdomen. Este va a ser un pequeño músculo rudimentario que no todas las personas lo van a tener y que se encuentra en la parte inferior
principalmente va a tener un origen en la parte anterior del pubis y la sínfisis del pubis. Tiene una inserción dentro de la línea alba, a la cual la va a tensar y pues va a estar inervada por el nervio T12. Dentro de las siguientes capas que tenemos, también tenemos a la fascia extraperitoneal. Esta se va a encontrar debajo de la fascia transversalis y pues va a presentar una cantidad variable de grasa, ¿no? Como podemos observar aquí en pantalla. Si nosotros nos damos cuenta, en la parte posterior, esta fascia extraperitoneal va a ser más visible que en la parte anterior, ¿no? Y va a estar más cubierta por un mayor volumen de grasa. En cuanto al peritoneo, pues ya sabemos que es una membrana serosa que se va a encontrar cubriendo toda la cavidad abdominal, ¿no? Adicional a ello, aquí podemos observar que hay órganos retroperitoneales. Estos órganos retroperitoneales, pues, no van a estar cubiertos por el peritoneo totalmente y van a estar más en relación con la fascia extraperitoneal. Bien, ahora ya para hablar sobre la inervación e irrigación de lo que va a ser la pared anterolateral del abdomen, pues vamos a tener aquí que la inervación principalmente va a estar dada en la piel y en los músculos por los últimos nervios raquídeos, como ya hemos mencionado a lo largo de la exposición. Sin embargo, hay algo particular, ¿no? Estos nervios van a entrar hacia las vainas de los rectos y pues van a salir a la superficie, ¿no? Para que pueda inervar a la piel. Además, esto se nos menciona que el nervio T12 principalmente va a ser constituido por el nervio subcostal y el nervio lumbar 1 va a estar constituido principalmente por sus dos ramos, el nervio hipogástrico y el nervio ilioinguinal. En cuanto a la irrigación, vamos a observar que se va a tener dos tipos de irrigación, ¿no? Una profunda y una superficial. En cuanto a la irrigación superficial, vamos a tener en su parte superior a la arteria musculofrénica. A ver, lo vamos a poder observar aquí. La arteria musculofrénica, que lo podemos observar aquí. Esta arteria musculofrénica pues va a ser una rama de la arteria mamaria interna, que bueno, ayer ya se ha mencionado en la exposición, que esta mamaria interna a su vez va a ser una rama de la arteria subclavia, ¿no? Tenemos también a la arteria epigástrica superior, que la vamos a encontrar ya en la parte inferior del abdomen. Aquí tenemos a la epigástrica, a la epigástrica superficial, que la tenemos aquí. Esta va a ser rama de la arteria femoral, al igual que la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿no? Estas dos se van a encargar de irrigar superficialmente en la parte inferior del abdomen. Mientras que ya en la parte profunda, pues vamos a observar que en la parte superior vamos a tener a la arteria epigástrica superior, que lo podemos observar aquí en pantalla. Esta ya va a ser también una rama de la arteria torácica interna, mamaria interna, rama de la subclavia. Tenemos a la arteria intercostales y las subcostales, que bueno, estas se van a encontrar irrigando la parte terminal de las costillas. En cuanto a la pared abdominal, que lo podemos observar aquí en pantalla, tenemos también a las arterias epigástricas inferior, que también la tenemos aquí en la parte inferior, y tenemos a la arteria circunfleja ilíaca profunda. Estas de acá van a ser ramas de la arteria ilíaca, como lo podemos observar aquí. En este caso, para poder entender, vamos a ver que la aorta se va a dividir en dos, ¿no? En las arterias ilíacas. Estas arterias ilíacas, al pasar el ligamento inguinal, pues se van a tomar el nombre de la arteria femoral. Es por ello que vamos a decir que la arteria circunfleja ilíaca superficial y la arteria ilíaca epigástrica superficial, pues van a tomar el nombre de estas, pero siempre se nos menciona que van a ser ramas de la arteria femoral, porque ya han pasado a través del ligamento inguinal.
Bien, en cuanto a la pared posterior del abdomen, también vamos a tener algunos músculos y algunos huesos, ¿no? En cuanto a los huesos, ya se lo mencionó a lo largo de la exposición, que va a estar constituida principalmente por los últimos, por los 5 vértebras lumbares, y también pues vamos a tener ahí a las costillas, ¿no? A la undécima y la duodécima. Aquí vamos a tener el músculo psoas mayor, que pues se va a encontrar cubriendo la pared anterolateral de las vísceras lumbares. Tenemos aquí en imagen, que va a ser la más larga a comparación de el psoas menor. Este psoas mayor se va a encontrar originado en la cara lateral de los cuerpos vertebrales de T12, L1, L5. Como podemos observar en imagen, también va a estar originándose en sus apófisis transversas, entre otros, ¿no? En cuanto a su inserción, se van a insertar en el trocánter menor del fémur. Su función va a ser flexionar el muslo de la cadera, en la cadera, y su inervación va a estar dada por los nervios lumbares de L1 a L3. En cuanto al psoas menor, pues se nos menciona que este principalmente suele estar ausente en la mayoría de personas. Se va a encontrar sobre el psoas mayor, como ya lo podemos observar aquí en pantalla, y pues va a ser un músculo flexor, pero va a ser una flexión muy débil la que va a producir, ¿no? Se va a encontrar originada en las vértebras y sus discos intervertebrales, así como también en sus apófisis transversas de la vértebra T12 y L1. En cuanto a su inserción, pues se va a insertar en la línea pectínea del reborte pélvico y la eminencia iliopúbica, y pues su inervación pues va a estar inervada principalmente por los ramos de L1. En cuanto a los músculos, también aquí vamos a encontrar a los músculos, eh, aquí también ha habido un error y disculpas. Tenemos al músculo ilíaco, perdón, al músculo cuadrado lumbar. Este músculo cuadrado lumbar pues va a tener un origen en la apófisis transversa de la vértebra L5, el ligamento iliolumbar y la cresta ilíaca. Y también vamos a tener esto que se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras L1 a L4, ¿no? Su función va a ser bajar y estabilizar las costillas, esto en especial la doceava, y va a ser también un poco de flexión lateral en el tronco. En cuanto a su inervación, va a estar inervada por T12, L1 a L4. Bien, ahora ya vamos a entrar a ver a lo que va a ser el músculo ilíaco. Este va a unir al psoas, se va a unir al psoas, como podemos observar aquí en pantalla, y va a formar lo que se le denomina como el músculo iliosops, ¿no? Su origen va a ser en los 2 tercios superiores de la fosa ilíaca, va a presentar el ligamento sacroiliaco anterior e iliolumbar, superficie lateral y superior del sacro. Bien. En cuanto a su inserción, se va a insertar en el trocánter del fémur. También tiene una flexión del muslo en la cadera y va a estar inervada por los nervios L1 a L4. Bien, en esta pared posterior, en la bibliografía que he tomado como referencia, pues se nos menciona también que va a estar el músculo diafragma. Este, como ya hemos podido observar, va a separar la cavidad abdominal de la cavidad torácica y se va a encontrar principalmente anclada a la columna vertebral. Aquí se va a encontrar anclada a través de esos dos pilares, ¿no? Tenemos el pilar derecho, que es el pilar mayor, y el pilar menor, que va a ser el izquierdo. Estos dos pilares se van a unir a través del ligamento arqueado medio. También aquí podemos observar el ligamento arqueado medial, que principalmente se va a encontrar recubriendo al psoas mayor. Y tenemos también el ligamento arqueado lateral. Este se va a encontrar recubriendo lo que va a ser el músculo cuadrado lumbar. Bien, aquí a través del diafragma, pues ya hemos visto que a través de él pues van a pasar diversas estructuras, ¿no?
dentro de las cuales vamos a tener la aorta, el conducto torácico, el esófago, los troncos vagales anteriores y posteriores, la vena cava abdominal, los nervios frénicos, las venas hemiácigos, los nervios expláncnicos, los troncos simpáticos, los vasos epigástricos superiores, los vasos musculofrénicos y los nervios intercostales. Bien, en cuanto ya a la parte de los puntos débiles, pues vamos a definir qué es un punto débil, ¿no? Un punto débil va a ser una parte del abdomen que pues no va a estar cubierta totalmente por los músculos, entonces se van a quedar algunos espacios vacíos. A través de estos espacios vacíos pues se pueden generar algunas patologías como algunas hernias, ¿no? Dentro de los puntos débiles más pues vamos a encontrar, por ejemplo, al conducto inguinal. En cuanto a este conducto inguinal, pues vamos a tener sus límites, va a tener un límite anterior, el cual va a estar conformado por las aponeurosis del músculo externo, del oblicuo externo. Tenemos en la parte posterior la fascia transversalis, que pues ya se ha mencionado, que va a estar cubriendo al músculo transverso del abdomen. Tenemos en la parte superior, que va a estar constituida por el tendón conjunto, y en la parte inferior por el ligamento inguinal, que también ya se ha mencionado, ¿no? Que vendría a ser un ligamento que se ha formado por el repliegue del músculo oblicuo externo. En cuanto a su contenido, pues va a ser muy importante este conducto inguinal, ya que a través del crecimiento del feto, ¿no? Esto va a ir madurando lo que va a ser los genitales. Al encontrarse esta maduración, pues van a ir descendiendo, por ejemplo, las gónadas, y es por ello que pues se genera una parte débil en esta parte, y a través de ellos pues puede generarse algunas hernias. Es por ello que debemos saber el contenido para ver qué parte se encuentra afectada, ¿no? En cuanto a su contenido, en ambos sexos se va a tener el nervio genitofemoral, pero ya se va a diferenciar en otro. Por ejemplo, en los hombres vamos a encontrar el cordón espermático, que lo podemos observar aquí en pantalla, y que pues es importante también conocer el contenido de este cordón espermático, ¿no? Dentro de este cordón espermático, pues vamos a tener al conducto deferente, a la arteria del conducto deferente, la arteria testicular, el plexo venoso pampiforme, la arteria y la vena cremastérica, el ramo genital del nervio genitofemoral, las fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales, y también pues vamos a tener a los vestigios de los procesos vaginales, ¿no? También podemos mencionar que se van a encontrar algunos nodos linfáticos. Mientras que en la mujer, pues vamos a encontrar el ligamento redondo, ¿no? El ligamento redondo del útero. Asimismo, también vamos a encontrar algunos triángulos y un cuadrilátero que también se nos menciona. Por ejemplo, tenemos al triángulo de Petit. Este va a estar aquí, como lo podemos observar en pantalla, y pues va a tener como límites, en un límite anterior, el oblicuo externo del abdomen, que lo podemos observar aquí en pantalla. Tenemos como límite inferior la cresta ilíaca, y como límite posterior el músculo dorsal ancho. En cuanto al cuadrilátero de Greenfield, vamos a tener en su parte superomedial al músculo serrato menor, posterior inferior. Tenemos en la parte posterior superior la 12ª costilla. Tenemos también como su límite inferior al músculo oblicuo menor, y al músculo iliocosto cervical, ¿no? Como otros puntos débiles tenemos a la cicatriz umbilical, ya que a través de ella también vamos a tener un tipo de hernia, ¿no? Que vendría a ser las hernias umbilicales. Tenemos a la línea alba, ya que esta va a ser la reunión de todas las apófisis de algunos músculos que ya hemos mencionado anteriormente. Y tenemos a la línea de Spiegel, ¿no? Que también ya se ha mencionado y que es conocida con otro nombre como la línea semilunar. Y bien, ya para ir finalizando, tenemos a las hernias de la pared abdominal. Como ya se ha mencionado, estas hernias pueden protruir
a través de las zonas débiles del abdomen, ¿no? Tenemos la hernia de la línea alba, que pues se va a encontrar en la línea ya mencionada. Tenemos a la hernia umbilical, a las hernias semilunares o de Spiegel, y también tenemos a la hernia incisional. Esta hernia incisional pues se va a dar ya que en esa zona del cuerpo pues ya ha habido alguna cicatriz y por eso esa pared abdominal pues se ha quedado un poco débil, ¿no? En cuanto a la hernia umbilical, se nos dice que generalmente se va a presentar hasta los 3 años de edad, pero estas hernias umbilicales van a ser muy poco frecuentes y además principalmente van a tener van a ser congénitas, ¿no? Van a ser congénitas. Tenemos las hernias de la línea alba, que van a ser con frecuencia, principalmente se van a encontrar en la línea en la región epigástrica, y pues va a ser más habitual en el hombre. También tenemos la hernia semilunar, las cuales se van a presentar en personas de edad media, entre otros, ¿no? Aquí también hay que mencionar y hacer hincapié en las hernias inguinales, ya que estas van a ser las más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, pero esto van a ser muchísimo más frecuentes en personas de sexo masculino, ¿no? Con un 86%. ¿Y esto por qué? Porque aquí pues vamos a observar que va a haber como una pequeña debilidad, ya que ahí ha surgido lo que va a ser el conducto inguinal, y además en esta parte de acá pues han descendido las gónadas, ¿no? Adicional a ello también se nos menciona sobre las hernias crurales, que bueno, se van a formar principalmente en la parte ya femoral, y esta hernia crural va a ser más frecuente en las mujeres. Aquí tenemos dos tipos de hernias inguinales, que pueden ser directas e indirectas. Las directas son congénitas, las indirectas las directas van a ser adquiridas, las indirectas congénitas. Tenemos que las directas van a salir principalmente, por ejemplo, el contenido de la cavidad abdominal va a salir en la parte medial de la arteria epigástrica inferior, mientras que en las hernias indirectas, pues el contenido abdominal va a salir en esto lateral a estos vasos, ¿no? Bien, aquí tenemos una frase motivadora, la cual nos dice: aprender es como remar contra la corriente, ¿no? En cuanto se deja, pues vamos a retroceder. Es por ello que debemos de estar aprendiendo constantemente. Las referencias bibliográficas, muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tu ponencia. Chicos, ahora les voy a pasar el link de asistencia a donde se les va a enviar las diapositivas. Así que no olviden